En el video anterior vimos el segundo consejo para desarrolladores iOS: no saturen sus UI View Controllers. Analizamos la clase de funcionalidades que es frecuente encontrar en las apps y cómo van complicando nuestro UI View Controller, logrando que tenga múltiples responsabilidades, hasta volverlo un Fat Controller. Y mencionamos brevemente algunas técnicas que resuelven este problema. En esta segunda parte vamos a hablar de MVVM, un patrón de diseño que promete disminuir la complejidad de nuestro UI View Controller, y al final del video ustedes podrán decidir qué tipo de arquitectura podrán incluir en su proyecto, ya sea MVC o MVVM. Sin nada más que añadir, comencemos. MVVM se refiere a modelo, vista, vista modelo, y es un patrón de diseño desarrollado por Microsoft en el año 2005. MVVM no es más que un objeto que se encargará de ser intermediario entre la vista y nuestro modelo. Esto quiere decir que pasamos la lógica que alguna vez perteneció al controlador, la pasamos a nuestro ViewModel. Y con lógica me refiero a reglas de negocio, validaciones, formato de datos, comunicación con servidores, etc. En una arquitectura MVVM, el controlador pasa a formar parte de la vista. Esto quiere decir que el controlador solo debe limitarse a poner controles en pantalla, personalizarlos, responder a eventos que el usuario realice sobre los controles. Y con eventos me refiero a capturar información en los campos de texto, presionar botones, etc. El controlador deja de tener una referencia directa con el modelo y ahora va a tener una referencia con su ViewModel. El ViewModel, al ser intermediario, proporciona la información que requiere la vista y también va a actualizar el modelo. Entonces, para que quede más claro, vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos que diseñar una pantalla que presentará un listado de productos. En vez de utilizar MVC, vamos a usar MVVM. Empezaremos por definir nuestro modelo. En esta ocasión es un struct llamado product, que tiene las siguientes propiedades: nombre, cantidad y precio. Luego definimos nuestra vista, que es una celda de un UI Collection View, la cual llamaremos Product Collection View Cell. Como la celda va a presentar información del producto, esta tiene 3 etiquetas que muestra el nombre, el precio unitario y el monto total de dicho producto. También definimos la función UpdateUI, que va a actualizar el contenido de las etiquetas. Llegó el momento de diseñar nuestro ViewModel. Este va a ser un struct llamado Product Checkout ViewModel. Como vemos, la primera propiedad es una referencia hacia nuestro modelo. Es un producto que inicializamos con valores por defecto, como su nombre, cantidad y precio. Notemos que es una propiedad privada que no va a ser expuesta o no va a ser visible a nuestra vista. Después, presentamos 3 propiedades: nombre, precio y monto total. Estas son propiedades de solo lectura, es decir, no se pueden editar directamente. También notemos cómo son propiedades públicas, es decir, estas sí van a ser visibles para nuestra vista o la capa vista. Como podemos observar, también estas propiedades se encargan de dar formato a los datos y convertirlos en algo que pueda entender la celda. Fijémonos, por ejemplo, en la propiedad total. Esta multiplica el precio del producto por la cantidad, y el resultado se almacena en una constante llamada result. Este result no se devuelve directamente, sino que se le da formato. Es decir, le agregamos un signo de dólares y también indicamos que el monto solo desplegará hasta 2 decimales. Esto lo hacemos con el signo de porcentaje .02f. Y finalmente le agregamos la palabra USD. Esta tarea bien la podríamos llevar a cabo en la vista, pero como vemos, preferimos el ViewModel para llevar a cabo.
para llevar a cabo dicha tarea. Otra propiedad es un callback llamado didFetchProductCompletionHandler. Enseguida vamos a explicar a detalle de qué se trata. Luego definimos una función llamada loadProduct. Esta se va a encargar de obtener un producto a través de un servicio, es decir, de una llamada de red. En este caso, vamos a hardcodear el producto indicando un nombre, un precio y una cantidad. Esto lo haremos para simular que ya lo obtuvimos mediante la respuesta de un servidor. Como vemos, estamos actualizando el valor de nuestra propiedad, por lo que la función es marcada con la palabra reservada mutating o mutating. Una vez que actualizamos nuestro producto, llamamos el callback didFetchProductCompletionHandler, que se encargará de notificar la vista o la celda de que llegó la hora de recargar las etiquetas o de actualizar su interfaz. Ahora bien, para incorporar nuestro ViewModel en la vista, lo que hacemos es agregar una nueva propiedad llamado ViewModel, de tipo ProductViewModel. Marcamos esta propiedad como opcional, puesto que el ViewModel lo vamos a recibir mediante la función configure, que va más abajo. Una vez que este ViewModel lo recibimos, actualizamos nuestra propiedad y llamamos la función loadProduct, para simular que estamos obteniendo un producto de un servicio. Luego, cada vez que se invoque el closure o el callback del ViewModel, llamaremos una función conocida como updateUI, que explicamos anteriormente. Esta va a actualizar el contenido de nuestras etiquetas, del nombre, del precio y del monto total. Ahora, si se fijaron, el ViewModel está siendo usado por una celda, un UICollectionViewCell. Por ello surge la pregunta: ¿los ViewModels son exclusivos de los UIViewControllers? Y la respuesta es que no. Dependiendo de la complejidad, no solamente los controladores pueden hacer uso de ViewModels, sino también celdas como UITableViewCells o UICollectionViewCells. Justo cuando empecemos a notar que nuestras celdas van a requerir de algún tipo de operación, algún tipo de cálculo matemático, un formato de datos, etc., podemos tomar la decisión de crear un ViewModel y pasar esa lógica ahí. Con esto en mente, regresemos al ejemplo de nuestro formulario y veamos cómo podemos hacer nuestra aplicación MVC una MVVM. Si no saben del ejemplo del formulario, pueden consultar la primera parte del consejo 2. No saturen sus UIViewControllers. Les comparto el enlace a continuación o lo pueden ver en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es diseñar nuestro ViewModel, que va a ser un struct llamado UserProfileViewModel. Este tiene una propiedad privada llamada user y es una referencia hacia nuestro modelo. Usamos nuestro inicializador para crear un objeto usuario o para inicializar nuestra propiedad con valores por defecto. Luego declaramos una función llamada submitInfo que va a recibir 3 parámetros de tipo optional string, que son el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de nuestro usuario. Recordemos que el propósito de nuestra función submitInfo es recibir datos que provienen de la vista, en este caso de nuestro controlador, para que puedan primero validarse y después enviarse a un servicio. De eso vamos a hablar más adelante. Notemos el último parámetro. Este es un callback que va a devolver un resultado a nuestro controlador. Ese resultado puede ser un booleano. Un booleano que puede ser verdadero si se pudo obtener, o mejor dicho, si se pudo actualizar nuestro usuario, o va a devolver un error en caso contrario.
Pues bien, cuando la función submitInfo reciba el nombre, el apellido paterno y el apellido materno del usuario, vamos a comenzar a validar los datos. Esto lo hacemos invocando la función validate, que recibe los mismos parámetros. Notemos cómo usamos la palabra reservada throws. Esto indica que la función puede lanzar una excepción que debe ser capturada por quien sea quien haya invocado validate. De hecho, submitInfo no va a hacer manipulación de este error, no lo va a capturar, por lo que lo va a comunicar a la capa superior. En este caso, lo va a pasar a la vista o a nuestro controlador. ¿Cómo se lanzan estas excepciones? Tenemos funciones auxiliares como validateName, que recibe el nombre del usuario, validateFirstLastName, que va a recibir el apellido paterno, y validateSecondLastName, que va a recibir el apellido materno. Pues bien, cualquiera de estas funciones cumple con determinadas reglas de negocio, y si, por ejemplo, el nombre no es válido, entonces la función va a regresar un valor con valor falso. Si un enunciado wordlet recibe un falso de estas funciones, entonces va a arrojar una excepción o un error a la capa superior. Y como podemos observar, son errores personalizados que definimos mediante una enumeración, mediante un enum. Ahora bien, si las funciones validateName, validateFirstLastName y validateSecondLastName fueron exitosas, pasamos a actualizar las propiedades de nuestro modelo. Luego, creamos un objeto NetworkManager para llamar la función updateUser. Esta función lo que va a hacer es mandar nuestro objeto usuario a través de un servicio y así actualizar sus datos. Como vemos, esta función updateUser tiene un callback que va a ser invocado cuando nuestra aplicación reciba respuesta del servicio o del servidor. Este callback puede devolver un error. Notemos cómo usamos un wordlet para verificar el error. Si este no es nulo, quiere decir que hubo un error actualizando nuestro usuario, por lo que comunicamos un result.failure a la capa superior. Si el error es igual a nil, comunicamos un result success con valor verdadero. Finalmente incorporamos nuestro ViewModel en nuestro controlador. Para ello, en nuestro User Profile ViewController tenemos una propiedad llamada ViewModel de tipo User Profile ViewModel. En la función submitInfo, que se invoca cada vez que presionamos el botón Submit, extraemos el contenido de los campos de texto en constantes y los pasamos a nuestro ViewModel. Notemos que en esta ocasión marcamos nuestro bloque de código con un try catch. Eso quiere decir que si existe un error de validación, lo vamos a capturar y mandaremos llamar la función showError pasando el error. Para fines de simplificación, notemos que solo estamos haciendo un print del error. Regresando a nuestra función submitInfo, vemos que recibimos un callback de nuestro ViewModel. Este es la respuesta que indica si se pudo actualizar el usuario satisfactoriamente o no. En caso de ser satisfactorio, pasamos a la siguiente pantalla. Si no, damos print del error. Llegamos a la parte final de nuestro video y llegó la hora de reflexionar de lo que hemos hecho. ¿Realmente vale la pena tener un ViewModel? El ViewModel nos sirvió para que nuestra vista, ya sea celda o controlador, tuviera menos lógica, menos líneas de código. El controlador se enfoca más en desplegar el contenido en pantalla y permitir la interacción del usuario con controles. Es decir, el controlador ya no se va a preocupar por tareas que van más allá de su rol, como validaciones, formato de datos, comunicación de servicios, etc. Y eso es bueno, puesto que hace que el código esté menos
más desacoplado entre sí y se facilita el proceso de nuestras pruebas. Por ejemplo, porque si buscamos validar una regla de negocio, ya no va a ser necesario que instanciemos un view controller, sino que ya podemos interactuar directamente con nuestro view model de manera aislada. Finalmente, y no menos importante, seamos cuidadosos y no volvamos el MVVM como un antipatrón de diseño, conocido como Golden Hammer. ¿Qué quiere decir esto? Que evitemos utilizarlo para todo tipo de ocasión. Si vemos que nuestras pantallas no requieren de tanta lógica o no resulta tan complejo de construir, entonces podemos seguir estando abiertos a utilizar MVC y no MVVM. ¿Y qué tal ustedes? ¿Han utilizado MVVM en sus proyectos o han utilizado alguna otra arquitectura? Pues no duden en compartirme sus comentarios. Y ya por último, también les tengo un anuncio. Estamos estrenando un podcast conocido como Let Swift y pueden escucharlo por Spotify. En la descripción del video les comparto el enlace, así como también el enlace que tengo a mi blog de Medium. Si les gustó este video, no duden en compartirlo o darle like. Eso me ayudará a ir generando más contenido. Sigan pendientes y nos vemos en el próximo video.